Bueno, señores, hay, hay una cosa que no quise mencionar cuando traté el tema de las gobernadoras de Balaguer, pero un amigo me escribe y bueno, eh, hay había un humorista llamado Burillón Cordero, que él estaba presentando un show en el Embassy del Hotel Embajador y después del show por un chistecito que él hizo, pues le dieron una paliza porque en esos momentos, pues en el país habían 25 provincias y Balaguer había designado 25 gobernadoras, pero el señor Cordero, insinuando otra cosa, dijo que el país tenía 26 gobernadoras, no 25, sino 26 gobernadoras. Entonces, cuando él salió del show, lo llevaron a un lugar por ahí para que identificara la gobernadora número 26 y él parece que no quiso hablar y se llevó tremenda golpiza. Eso son parte de los acontecimientos de nuestra historia. Son marginales, desde luego, pero son acontecimientos. Pero eso ocurrió cuando el doctor Balaguer designó de 25 provincias a 25 gobernadoras. Por otra parte, camarada, antes de darte paso, hacer una aclaración. Okay. Es que nada que ver con los gemelitos Cabral, porque los gemelitos, ¿me escucha, camarada? Sí, Digo, te oigo. Esta aclaración, nada que ver con los gemelitos Cabral. Nada que ver con... Porque los gemelitos Cabral son británicos. Son británicos, hijos Sí. del señor Burr. Son Burr Cabral. Exactamente, porque Chris Burr es su papá. Porque ahora hay una situación que se está dando justamente en el Reino Unido a propósito de este tema. Los gemelos Darrell y Darren Roberts, de 24 años, nacieron en Londres. Nunca han salido del Reino Unido, pero se verán obligados a abandonar el país y a vivir en dos países diferentes, en donde no han estado nunca y donde no tienen amigos ni parientes cercanos. Esa es una situación muy triste porque su madre no era inglesa y el padre, ellos no tuvieron contacto nunca con el padre no lo reconoció. Entonces la madre murió cuando los gemelos tenían 13 años. Ellos se criaron lamentablemente, pero no fueron reconocidos. Entonces, ahora hay una situación difícil porque estos niños, desde luego, nacen en Inglaterra, pero las leyes establecen, se desarrollan allá y ahora resulta que no son ingleses. Bueno, pues continuamos. Buenos días, Eury, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor y Salvador, y como siempre inicio con la palabra de Dios. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes estén sujetos a los ancianos y todos seamos sumisos unos a otros. Debemos revestirnos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos siempre que vestirnos de humildad. Y como decía Julio, aclarando que los dos nietos que son gemelos míos son hijos de padres ingleses. Son Burr Cabral, o sea que eso no tiene problema. Incluso eso puede ser hasta primer ministro de Inglaterra y se desarrollan y llegan a política. Miren, lo primero es, antes de hacer mi comentario principal, saludar dos designaciones que hizo el presidente electo Luis Abinader. La designación del mayor general Luciano Díaz Morfa como ministro de Defensa. Creo que es una muy buena decisión. El general Díaz Morfa es uno de los
de los militares, que tiene un trato excelente, un hombre sumamente tratable, con una visión extraordinaria. Fue jefe del ejército en tiempos de Hipólito Mejía y ha estado, ¿verdad?, alrededor del presidente Mejía, y es un de esos militares nuevos, adaptados a los tiempos, que saben manejar el criterio de los militares con una visión hacia el futuro, no hacia el pasado. Así que yo saludo esta decisión del general Díaz Morfa como ministro de Defensa. Le deseo todo el éxito, que Dios lo bendiga, lo cuide, lo ayude, lo protege y lógicamente que haga un buen trabajo para beneficio de la nación dominicana. Y lo mismo, saludo la decisión de que 31 mujeres van a ser designadas gobernadoras. Como decía Julio, no es novedoso, ya Balaguer lo había hecho, pero creo que este tiempo tiene una característica, digamos, tal vez un poco diferente a la época y a la visión que tenía el doctor Balaguer, que lógicamente tenía otra visión, pienso que diferente a la del presidente electo Luis Abinader. Yo creo que ciertamente esto le da un elemento importante, porque siempre se ha dicho que uno de los elementos, valga la redundancia, más favorable para la nación dominicana es que más mujeres tengan poder político. Y aunque son gobernadoras designadas por un decreto, que dependen de otro decreto para quitarla, el hecho de que le dé responsabilidades de representar al gobierno en cada una de las provincias es una muy buena decisión. O sea, saludo estas dos decisiones del presidente electo. Creo que es una buena orientación en esa onda y hay que dar toda la oportunidad para que sean eficientes y efectivos estos nombramientos en cada uno de los que salgan designados, así como en otras designaciones que ha hecho. Mire, por otro lado, en el día de hoy, yo publiqué un artículo en el periódico El Caribe que se denomina Danilo Medina consolida liderazgo y condición de estadista, pero se enfrenta a grandes retos. Yo analizo los retos que tiene el presidente Danilo Medina ante esta situación en función de lo que aconteció en las elecciones. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que ya salimos de Danilo. No es verdad. Eso no es cierto. Él tiene un impedimento constitucional, no puede ser presidente, pero no quiere decir que no va a seguir siendo un líder político importante, de influencia. Además, es el líder principal del Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido, después del PRM, con todo ese poder que tiene, el segundo más importante y uno de los partidos más que garantiza la gobernabilidad y más fuerte en todos los términos. O sea, en todos los términos, en términos de cuota congresional, de cuota municipal y de presencia y de votación, porque el PLD sacó 1.5 millones de votos. Si no fue cualquier cosa. Y todo el mundo sabe que la estratega principal, aunque ahora no le dio resultado para quedarse en el poder, pero la estratega principal de todas estas cosas es el presidente Medina. Pero además, Danilo es el referente inmediato de un buen gobierno. O sea, supongamos que Luis, yo pienso que hay que darle oportunidad y que Luis Abinader hará un buen gobierno, pero si no satisface las expectativas de la población, si las medidas que toma o si la situación le pasa por encima, porque viene una situación muy complicada y difícil, el referente inmediato para todo el mundo es Danilo. Y yo siempre digo, pensemos, porque hizo dos buenos gobiernos, pensemos en lo que ha pasado históricamente en la República Dominicana. Cuando en el 78 salimos de Balaguer, todos creíamos que ya Balaguer jamás lo volveríamos a ver. Salimos de él, wow, qué bueno, 12 años de barbaridad. Y 8 años después vino por 10 años más. Lo mismo que Hipólito y Leonel. Los dos, cuando salieron, los dos estaban impedidos de ser presidentes por la Constitución, de constituciones modificadas que impedían que los dos fueran candidatos. Pero en el 2007 se hizo el pacto de las corbatas azules, los dos fueron restaurados en su posibilidad de ser candidatos y los dos han sido candidatos después. Entonces, lógicamente, muchos dirán, no, pero ya tú le estás haciendo campaña a Danilo. No, yo no estoy haciendo campaña a Danilo, yo lo que digo es que este pueblo tiene una serie de características. El referente inmediato de Luis, si no hace un buen gobierno, es Danilo Medina. O sea, y hay miles de formas y miles de razones para en algún momento poder habilitar a Danilo si fuera necesario, o para Danilo hacer un trabajo en función de ese partido que tiene, que lo readecue y poder tener opción a través, como fue de Gonzalo, que a pesar de todas las cosas es un gran triunfador. O sea, aunque perdió las elecciones es un gran triunfador, eso lo analizaremos en otro momento. Entonces, Danilo es el referente. Por más vueltas que den y por más que digan y por más que quieran, Danilo es el referente de un buen gobierno, dos gobiernos exitosos, extraordinarios. Sale ahora con una buena imagen, porque a pesar de todo, valorado, y además sigue siendo el líder indiscutible del principal partido, que ahora va a ser el principal partido de oposición. Entonces, no nos volvamos locos y analicemos fríamente la situación. Ahora bien,
esa consolidación del liderazgo y de su condición de estadista, Danilo ahora la tiene frente a grandes retos. Eso sí es verdad. El que tiene más grandes retos ahora mismo, tanto como el presidente Luis Abinader a nivel de país, pero en términos de situación particular, política y de partido, es el presidente Danilo Medina. Y yo digo que él tiene 5 grandes retos. El primer gran reto de Danilo Medina es prepararse él de manera particular y preparar al PLD de manera institucional como maquinaria política para lo que viene de parte del PRD. Viene una persecución, o digamos, no una persecución, porque yo diría no es persecución el que se investigue, digamos una investigación entonces, pero viene, o sea, el PRM o sectores del PRM van a tratar de desarticular al PLD y de todo lo que representa el PLD, empezando por Danilo políticamente hablando, tratar de minimizarlo pensando en el 2024. Entonces hay que tratar, van a empezar acusaciones, unas tal vez tengan razón, otras sin razón, porque cuando usted quiere hacer daño usa muchas cosas, el gobierno hace daño cuando quiere. Entonces empezará una especie de, digamos, entre comillas, cacería o investigación, para los que quieran que se diga de otra manera, en contra de los PLDistas que han sido funcionarios, de los miembros del comité político, de dirigentes del PLD, e incluso yo lo descarto. Creo que no va a ser así, pero no descarto, porque esta realidad política ha sido muy diferente y el PRM ha salido muy fortalecido de este proceso, que hasta quieran atentar contra la imagen del presidente Danilo Medina. Cuando digo atentar contra la imagen del presidente Danilo Medina, he sacado 2 o 3 cosas de corrupción que lo quieran pegar, qué sé yo, por la planta esta eléctrica, por 50.000 situaciones que pueden inventarse o pueden crear, y tratar de denostar o bajar la figura del presidente Danilo Medina. Muchos dirán Punta Catalina, muchos dirán Odebrecht, pero evidentemente Danilo tiene que prepararse, él y su partido, o sea, el partido tiene que prepararse. Él tiene que asumir también una conducción específica y clara en torno a ese proceso que, sin lugar a duda, va a ser más fuerte o más amplio en la medida en que el nuevo gobierno de Luis Abinader no pueda cumplir con las expectativas que ha creado en la población, o que económicamente no puede enfrentar el reto, o que desde el punto de vista de la salud tampoco puede enfrentarlo. Yo espero y deseo, y lógicamente oramos todos porque eso sea así, pero evidentemente todo depende de cómo actúe. El segundo gran reto que tiene Danilo es consolidar su liderazgo interno en el Partido de la Liberación Dominicana. Danilo es el líder indiscutible del PLD. No hay otro líder con la condición y la ascendencia del presidente Medina, que todo el mundo sabe que el liderazgo de Danilo está consolidado en gente que son leales a él, no importa lo que pase. Sí, muchos dicen que van a abandonar ahora, no es verdad. Los que son danilistas siempre estarán alrededor del presidente Medina. Lógicamente hay excepciones, gente que tal vez por otra situación, pero usted no va a ver a ninguno de los que han sido soporte permanente al presidente Medina de que yéndose para otro lado. Eso no es verdad. Por lo menos me sorprendería si algunos lo hacen, son seres humanos, pueden equivocarse o pueden creer que están en la razón. Pero ese es el segundo reto. ¿Qué tiene que hacer Danilo? Danilo tiene que hacer un análisis claro de lo que pasó en el proceso, de lo que pasó con el expresidente Leonel Fernández, de que los responsables de que la mayor parte de los PLDistas salgan ahora de los empleos no es porque ellos hicieron todo lo posible porque se quedaran y por ganar las elecciones. Los que se fueron es que son los responsables de eso. Danilo tiene que enraizar eso en el PLD para consolidarlo, para prepararlo y, lógicamente, poder usar de la mejor manera su condición de partido de oposición y su liderazgo, porque nadie puede disputarle ese liderazgo interno al presidente Danilo Medina. Entonces, tiene que ser claro, además de consolidar su liderazgo interno, esa explicación clara al PLD para entonces iniciar un proceso de transformación, que es el tercer reto que yo creo que tiene el presidente Medina. Un proceso de transformación y renovación interna del PLD, que sepa, y por eso ustedes vieron cuál fue mi versículo de hoy, los jóvenes tienen que estar vinculados con los viejos que tienen sabiduría. Entonces tiene que ser un proceso. No se quedan ni que van a votar el comité político entero, eso no es verdad. Hay gente que es verdad que cumplió su tarea. Ahora, se necesita la experiencia también de gente que ha estado ahí, y la experiencia de Danilo y de un grupo de líderes que están en el PLD, combinado con una nueva dirección, que ahí sí está claro, donde estén jóvenes y mujeres, porque el PLD ha sido medio machista muchas veces, jóvenes y mujeres de este tiempo, que entiendan la situación, pero que se complementen con la experiencia de los que han dirigido y han llevado al PLD hasta donde llegó, hasta este momento, que muchos dirán, ay, ya desapareció. No, no ha desaparecido. Sigue siendo fuerte.
debilitado por las elecciones, pero sigue siendo fuerte. Entonces, esa combinación de nuevo liderazgo, de nuevas ideas, con la experiencia tomada de los que hasta ahora han manejado el PLD, no puede romperse, ¿eh? Tiene que haber esa coordinación, tiene que haber esa unión, y eso es responsabilidad, de mi punto de vista, básicamente, del presidente Medina. Y yo particularmente creo que el presidente Danilo Medina debería evaluar seriamente convertirse en el presidente del PLD. Yo creo que Danilo resume, primero, todo lo que representa el PLD históricamente, la condición de un liderazgo político fuerte y además la preparación para lo que viene. Por eso creo que él debería evaluar, el PLD debería evaluar, los que están a su alrededor deberían evaluar que el presidente Medina se convierta en el presidente del PLD, que lo convierte, de hecho, en el principal líder de la oposición, en el vocero de la oposición, en el líder principal de la oposición, y Danilo sabe muy bien hacer ese trabajo de oposición, que desde mi punto de vista es el cuarto reto importante que tiene el presidente Danilo Medina. ¿Cuál es ese otro cuarto reto? Que el PLD, como tal, realice una oposición racional y constructiva. Cuando digo racional y constructiva, es porque aunque vengan los mayores ataques y miles de cosas y la gente del PRM, y si nombran, yo espero que Luis Abinader no nombre a una gente irracional en la Procuraduría supuestamente independiente, sino a alguien que tenga cuidado de cómo manejar las cosas, sin dejar de hacer investigación, lógicamente, pero que tenga cuidado. Entonces Danilo tiene también que saber tener cuidado, que su partido sepa manejarse, que sea racional, es decir, que responda racionalmente a esa actitud de persecución o de investigación que va a haber, que sepa seguir aportando como partido, con la experiencia que tiene de Estado, al nuevo gobierno para que se beneficie el país, y que además contribuya a que el nuevo gobierno pueda ser beneficioso para la población, es decir, que tenga una actitud constructiva, no destructiva. O sea, la oposición de este tiempo tiene que ser una oposición que vaya con propuestas, no con protestas nada más. Habrá que hacer protestas en algún momento, pero la protesta no debe ser el arma principal de los partidos de oposición, en este caso del principal partido que es el PLD y del principal líder que es el presidente Danilo Medina. Tiene que ser una oposición racional, constructiva y propositiva. Ese es el elemento fundamental. Eso es lo que va a garantizar que si el presidente Abinader no lo hace bien, la referencia de ser el presidente Medina pueda calar realmente en la población. Entonces yo creo que esos cuatro retos a los que está el presidente Medina en momentos de enfrentamiento ahora, debe pensarlo con racionalidad, con cuidado. Yo creo que Danilo tiene toda la capacidad para entender muy bien, cuando deje de ser presidente, por dónde tiene que andar. Él es un hombre de su estructura y de su partido, siempre lo ha dicho, pero además es un líder que tiene las características más importantes que puede tener el líder al sur. Dos características que son las más importantes. Uno, tiene capacidad de escuchar, no solo de oír. O sea, no es nada más que vengan a decir muchísimas cosas, sino que sepa escuchar, razonar las cosas y acompañar a la gente. Bien. Y lo segundo, la actitud de humildad. Danilo es un hombre sumamente humilde, cercano a la gente y que sabe lo que le conviene y lo que no. Entonces, yo creo que en este reto que él tiene hoy, ante esta situación, él va a poder salir airoso, va a consolidar su liderazgo, su imagen de un gran estadista y va a poder llevar al Partido de la Liberación Dominicana y a toda su gente a caminar el sendero que necesita este tiempo para que ayude al gobierno próximo a hacer una buena gestión o de lo contrario, convertirse rápidamente en opción para hacer su relevo. Eso es lo que creo del presidente Medina. Gracias. Bueno, tenemos en la línea telefónica a Manegonte a propósito de la referencia que hice al caso del humorista Francisco Grullón Cordero, y cuando el presidente de la República, doctor Balaguer, designó en todas las provincias gobernadoras, en las 25 provincias, él se fue a hacer